Buenos días. Hoy les voy a leer un ensayo escrito por Carlos Giberson. Ha ocupado cargos docentes en el Colegio Nazareno del Este, el Colegio Gordon, el Colegio Stonehill. Es un destacado estudioso de la ciencia y la religión, habiendo publicado 11 libros, varios traducidos a otros idiomas y cientos de artículos. Ha dado numerosas conferencias en el Vaticano, la Universidad de Oxford, el Centro Thomas More en Londres y en lugares de Brasil, España, las Islas Canarias y todos los Estados Unidos. Su nombre es Carlos Giberson. Su ensayo se titula El fin de la otredad. Dice, la negativa nazarena de afirmarla a la comunidad LGBTQ+, no es científica. Se basa en una interpretación bíblica excéntrica. Está motivada por instintos homofóbicos y es destructiva para las familias. Es inmoral. El fin de semana del Año Nuevo de 2018 fue terriblemente frío. El tipo de invierno que motiva las letras de las canciones sobre la tierra tan dura como el hierro, el agua como una piedra. Mi esposa y yo estábamos disfrutando el fin de semana en nuestra casa del lago en el centro de Massachusetts. Unos amigos que habían planeado unirse a nosotros se enfermaron y cancelaron en el último minuto, así que nos quedamos solos. Mi hija llamó el sábado. El automóvil conducido por unas amigas suyas, que viajaba a Nueva Jersey con su nuevo bebé, se había averiado no muy lejos de nosotros. ¿Y podríamos ayudar? El simbolismo estacional de la solicitud no se me escapó y pronto estuve en mi automóvil yendo a recogerlos. Ambos eran antiguos alumnos míos en el Colegio Nazareno del Este, atletas universitarios y amigos de mi hija. Pasaron el fin de semana con nosotros, disfrutando de nuestra estufa de leña, comidas calientes, camas calentitas y la quietud de un lago cubierto de nieve en invierno. Estaban atentos a su nuevo bebé que, ajeno a sus circunstancias, como siempre lo son los bebés amados, dormía y comía, sonrió y lloró y como suelen hacer los bebés, le ensució el pañal varias veces. Unos días más tarde, con su automóvil reparado, nuestros visitantes de vacaciones se dirigieron a su hogar en Nueva Jersey. Fue un fin de semana de Año Nuevo memorable en varios sentidos. Ciertamente se sintió maravilloso haber brindado consuelo a una familia en circunstancias difíciles, pero mis visitantes de invierno hicieron mucho más por mí que yo por ellos. Me mostraron de cerca y en persona, con toda la profundidad emocional necesaria, lo maravilloso y completamente normal que puede ser una pareja del mismo sexo criando a un bebé pequeño. Bethany y Brittany dieron vida, encarnada sería una mejor palabra, una abstracción que solo había abrazado intelectualmente. Fue para mí el término de un largo viaje que llamo el fin de la otredad. Crecí en un pequeño pueblo rural en Nuevo Brunswick, Canadá. Mi padre era pastor en un grupo demográfico del Cinturón de la Biblia. Por supuesto, no había gente gay en nuestro pueblo, ni en el pueblo vecino, ni en ningún otro pueblo que yo sepa. Que yo sepa. Las personas homosexuales existían solo como el otro, réprobos, pecadores y libertinos que no tenían por qué mezclarse en la sociedad educada. Hablamos de los homosexuales solo como abstracciones arrastradas. Tú, homosexual, fue un epíteto de último recurso después de que se agotaron los insultos más suaves. Estaba convencido de que la homosexualidad era tanto un pecado terrible como una enfermedad profunda, condenada por la Biblia, antinatural, una lección pervertida e indecente, hecha solo por personas malvadas. Me inscribí en el Colegio Nazareno del Este en 1975, sin haberme encontrado nunca que yo sepa con un miembro de la comunidad gay. Los gays siguieron siendo el otro. Me gradué 4 años después de haber hecho muchos amigos maravillosos en la universidad. Ninguno de ellos gay, por supuesto, o eso pensé. Todo esto cambió en 1980 cuando recibí un breve mensaje de Kevin, el primero y uno de los mejores amigas que hice en la universidad. El mensaje, impreso en minúsculas letras en la solapa de una tarjeta de cumpleaños, era: soy gay y vivo en San Diego con un amante. Cualquier duda, llámame.
El breve y humorístico mensaje me golpeó con una fuerza descomunal que aún puedo recordar décadas después. Kevin era homosexual, pero Kevin no era el otro. Él era mi amigo. Yo me quedé en su casa y él hizo el largo viaje a Canadá para quedarse en la mía. Mientras estábamos en el Colegio Nazareno del Este, estudiamos juntos. Compartimos 100 pizzas e incluso nos escapamos a un cine de mala muerte para ver nuestra primera película porno. Él era nosotros, no ellos. Kevin me dio la primera cara de la comunidad LGBTQ. Era él de un amigo. La ficción de que los homosexuales son extraños pervertidos se desmorona cuando descubres que a alguien a quien respetas, amas y valoras, y al que consideras como nosotros, es el homosexual. El pequeño mensaje en la solapa de ese sobre abrió mi mente herméticamente cerrada y me inició en una búsqueda de por vida para aceptar, comprender y abrazar a la comunidad LGBTQ. Mi viaje es paralelo de la cultura científica y liberal estadounidense, pero lamentablemente no al de la comunidad evangélica, que se ha quedado muy atrás, habiendo decidido que esta es una colina en que la que morir. Observé como una verdadera montaña de evidencia de las ciencias naturales y sociales destruía conceptos erróneos, peligrosos sobre la naturaleza de la atracción por personas del mismo sexo. Desafortunadamente, los evangélicos, especialmente los nazarenos, rechazaron la ciencia y, en cambio, fomentaron una cultura de miedo y odio que ha alejado a millones de jóvenes de la iglesia, dividiendo a familias y empujando a otros al suicidio. Todos esos cambios han sucedido en mi vida. En los años antes de ir a la universidad, la Asociación Americana de Psicología consideraba que la homosexualidad era un trastorno mental, algo que había que curar o controlar. Los evangélicos estuvieron muy de acuerdo, pero la ampliaron para convertirlo en una opción de estilo de vida moralmente pervertida, condenada en la Biblia, personalmente destructiva, socialmente corrosiva y solo abordada a través de la transformación espiritual. El manual nazareno reflejó tales puntos de vista al etiquetar la homosexualidad como una abominación. El lenguaje más fuerte usado para describir cualquiera de las cosas condenadas en el Guía Nazarena de Fe y Práctica. Tales actitudes han amplificado durante siglos los prejuicios, de modo que la comunidad LGBTQ había sido efectivamente y a menudo legalmente otra. A medida que la gente comenzó a salir del closet, se encontraron condenados al ostracismo en una pequeña subcultura con los propios bares, revistas, cines, vecindarios, etc. Kevin me obligó a confrontar mis propios prejuicios cuando comencé a abordar la cuestión LGBTQ. Fue un viaje fascinante y hasta el día de hoy sigo asombrado de los despistados que estábamos todos hace solo unas décadas. En el último medio siglo, los estudios científicos han demolido la noción de que la homosexualidad es una elección que puede revertirse con determinados cambios de estilo de vida. La evidencia indica claramente que los adolescentes descubren o los adultos descubren que son homosexuales, no eligen ser homosexuales. Trágicamente, los evangélicos rechazaron esta ciencia y ofrecieron terapias de conversión psicológicamente destructivas, de orar para alejar a los homosexuales. A esas personas alarmados al descubrir que eran homosexuales, se les dijo que tenían un problema espiritual y que estar bien con Dios era la única forma de arreglar las cosas. Mi amigo Kevin se había transferido del Colegio Nazareno del Este a otra universidad en busca de esa cura. El daño causado por estas terapias de conversión fue tan grande que muchos de los programas Exodus, Amor en Acción, Evergreen Internacional, Aguas Vivientes, El Amor Ganó, cerraron voluntariamente todas estas organizaciones evangélicas. Muchos de sus líderes se disculparon por el daño que le hicieron a la gente en sus programas, daño que incluyó un aumento significativo en la consideración del suicidio. Los estados progresistas declararon ilegales tales terapias.
Los programas de Oren para alejar a los homosexuales y la ciencia y la teología vacías en las que se basan son tan abusivos y dañinos que me avergonzó de haber sido alguna vez parte de una tradición religiosa que los apoyó. Los evangélicos se han inclinado durante mucho tiempo a defender la Biblia contra las amenazas percibidas de la ciencia. Como hemos visto en cuestiones relacionadas con la evolución, la edad de la Tierra y la teoría del Big Bang, las batallas culturales en las que se participe profesionalmente. Muchos evangélicos, incluidos eruditos capacitados en la Biblia, que respeto y conozco como amigos, están convencidos de que la Biblia condena el estilo de vida LGBTQ+. Pero hay muchos menos aquí de lo que la mayoría de la gente piensa. La descripción de la actividad entre personas del mismo sexo como una abominación, por ejemplo, proviene del Levítico o es simplemente una de las innumerables reglas oscuras que ya nadie toma en serio, como no comer mariscos, hacer ropa de diferentes materiales, hacerse tatuajes o cortando el pelo a los lados de su cabeza. Uno tiene que preguntarse por qué el tabú del mismo sexo es tan importante, en contraste con los mandatos peculiares e ignorados en los versos adyacentes. Una lectura cuidadosa de todos los textos bíblicos, de hecho, no proporciona ninguna base para rechazar las relaciones homosexuales entre dos adultos libres que se aman, a menos que se lea el código levítico con una selectividad excéntrica y se distorsionen los demás pasajes. Los mandatos bíblicos están en contra de la violación, la prostitución en el templo y de la pederastia, pero nunca en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Jesús, por supuesto, no dijo nada sobre el tema, menos por los eunucos. No insistiré en este punto, ya que hay otros ensayos en este volumen que abordan estos temas. Baste decir que, en ausencia de un prejuicio profundamente arraigado, solo hay un caso débil de que la Biblia condena la actitud sexual entre personas del mismo sexo. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos un prejuicio profundamente arraigado. Se llama homofobia y se manifiesta como una objeción visceral a la atracción por personas del mismo sexo. Es tan poderoso de que muchas personas se apresuran a comparar la actividad sexual entre personas del mismo sexo con tener relaciones sexuales con animales, una analogía increíblemente ofensiva y absurda. Un estudiante que hizo esa comparación en mi clase en el Colegio Nazareno del Este, casi fue atacada por sus compañeros de clase más tolerantes. La homofobia es un prejuicio humano instintivo, mal entendido pero generalizado, como el miedo a las serpientes o la deferencia hacia las personas altas. Miles de millones de personas, de hecho, viven bajo regímenes políticos, muchos de ellos completamente fuera de la tradición cristiana, con leyes anti-LGBTQ agresivas, que no se basan en ninguna manera de la Biblia. Después de décadas de exploración, estoy convencido de que los evangélicos han sido engañados por sus propios impulsos homófobos. Los prejuicios profundamente arraigados, a menudo invisibles para nosotros, crean un sesgo de confirmación que da forma a lo que vemos y no vemos en el mundo. Terminamos concluyendo que las cosas deben ser así porque queremos que sean así, no porque la evidencia apunte en esa dirección. Así es como miramos la Biblia, pasando por alto las enseñanzas sobre mariscos y las patías, mientras exclamamos, mira, la homosexualidad es una abominación. La Biblia lo dice. La verdadera abominación en esta discusión es la forma en que los evangélicos han tratado a la comunidad LGBTQ. Me acordé poderosamente de eso y de mi papel vergonzoso en ello cuando recibí un mensaje de un ex alumno en el Colegio Nazareno del Este que había tenido problemas en la universidad con su orientación sexual. En su mensaje me dio la hora y el día en que tenía programado su suicidio. Como último esfuerzo para curarse a sí mismo de su homosexualidad, como mi amigo Kevin había tratado de hacer, estaba asistiendo a otro fin de semana de conversión
de orar para que no sea gay. Si la conversión fallaba esta vez, como había sucedido con tantas otras, planeaba terminar con su vida el lunes por la noche, después de regresar a su dormitorio en el Colegio Nazareno del Este. Mientras leía sus escalofriantes palabras, me invadió una ola de vergüenza, porque sabía que había sido cómplice, como parte de la cultura de malentendidos, prejuicios y odio, que lo había llevado a tomar esta decisión. Se esperaba que los profesores del Colegio Nazareno del Este condenaran claramente a la comunidad LGBTQ. De lo contrario, podría ser despedido, como lo sucedió a uno de mis amigos más cercanos de la facultad y un profesor más muy popular. Para proteger mi trabajo, que amaba, guardé mi silencio. Mis alumnos solos, asustados y necesitados de compasión, luchaban con opciones terribles. Los defraudé. Yo era tímido, egoísta y lo siento. Las dos jóvenes que vinieron a mi casa ese frío fin de semana de Año Nuevo fueron nazarenas de toda la vida. Ambas estaban distanciadas de sus padres cuando salieron. Una lo sigue siendo, sus fieles padres nazarenos incapaces de aceptar a su hija como una lesbiana felizmente casada que ha dado luz por fin a dos maravillosos nietos. Mientras observo el desarrollo de esta familia, me sorprende lo sana y completamente normal que es. Dos madres enamoradas y fieles el uno a la otra, criando a dos niños sanos y felices. Y la investigación muestra que los niños criados en tales familias crecen para ser más amables, menos agresivos y más tolerantes que sus compañeros criados en familias tradicionales. ¿Por qué no podemos abrazar esto? ¿Cómo podemos seguir emitiendo juicios tan hostiles sobre aquellos de nosotros que nos encontramos con atracciones no tradicionales? Es hora de acabar con la otra edad. Muchas gracias, Carlos Giverson, por su ensayo. Él lo escribió en el libro ¿Por qué la Iglesia Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQ+? Es editado por Tomás Ort y por Alexa Ort. Y muchas gracias por su tiempo, lo aprecio mucho.